Bienvenido, bienvenida a este quinto episodio del podcast diario de creatividad y emprendimiento. Bueno, quiero empezar con una pregunta que a lo mejor te has estado planteando muchas veces, por lo menos en mi caso, decirte que sí, sobre todo al principio del emprendimiento, y es ¿por qué tantos emprendedores terminan cerrando el primer año en España? Concretamente, más del 74%. Es una barbaridad. Podemos decir, bueno, es que las administraciones no ayudan, ¿no? Pero al final, si indagamos en este problema, se ve que no solo es por las ayudas, ¿no?, que el Estado está dando a los emprendedores, que podemos decir que aquí hay bastantes carencias, ¿no?, sino la mentalidad. La mentalidad y la educación en la transformación digital. Este último punto de la educación en la transformación digital se está viendo claramente con el kit digital, ¿no?, con estas subvenciones que ya llevan 2 años dando a los emprendedores, a los pequeños, medianos, grandes negocios, en el que se está viendo que ni siquiera las propias administraciones están planteando bien esa ayuda para la transformación, porque no hay educación, ni siquiera hay liderazgo, y eso se está al final demostrando con los resultados. ¿Por qué digo que se está demostrando con los resultados? Porque muchísimo emprendedor está pues cogiendo estas subvenciones que están muy bien, oye, te dan 2.000, 3.000 euritos, pero ¿qué sucede? Que luego es, ¿vale? ¿En qué los invierto? Bueno, pues en redes sociales, en SEO, ¿no?, en marketing digital, para la transformación, en equipos, mejorar la parte de herramientas para automatización. ¿Qué sucede? Que nos ayudan a potenciar todavía más a los emprendedores con cómo están enfocadas estas ayudas en el pensamiento táctico. Es decir, está muy bien pues plantearte que, oye, tengo un dinerito para invertir en promocionar mi tienda online, utilizando pues el SEO, ¿no?, como estrategia, está fenomenal, pero eso parte de un contexto mucho más amplio. Es decir, tú no puedes implementar el SEO en tu negocio sin previamente haber hecho un plan de marketing, una estrategia, ¿no? Hay que desarrollar la estrategia si no la has desarrollado todavía. En caso de que no tengas conocimiento en red para poder delegar, pues primero sería interesante que los líderes pues aprendan de marketing digital, por ejemplo. Y luego, por otro lado, la mentalidad. Estamos en un país, que esto ya lo he comentado en el podcast 2, con el miedo al fracaso. Estamos en España, ¿no? Yo voy hacia lo que conozco, que no se fomenta mucho el tema del emprendimiento, a no ser que estés en un entorno, tengas la suerte de, bueno, pues tus familiares o tu entorno fomenten este tipo de mentalidad, pero la mayor parte de las veces no es así. ¿Y qué sucede? Que se arraigan en nosotros creencias limitantes. Después de esta introducción te habrás dado cuenta que estoy hablando de temas que al final son complejos, ¿vale? Son densos. Este episodio va a ser introductorio para que empieces a reflexionar sobre al final las competencias que tienes que desarrollar sí o sí, concretamente 2. Y además, qué creencias limitantes pueden estar afectándote a día de hoy, contándote mi experiencia de cada una de ellas. Son 10 con las que quiero introducir este episodio. Creencias limitantes, que al final estamos hablando de mentalidad. ¿Qué es la mentalidad? Es pues ese conjunto de actitudes, creencias, patrones de pensamiento que van a afectar nuestra forma de ver el mundo, a interpretar aquellos eventos y aquellas decisiones que vamos a tener que tomar, fundamentales para el éxito empresarial, pero también para el éxito en nuestro día a día, nuestra vida, y cómo manejar esas situaciones difíciles en cualquier ámbito. Va a partir de cómo tengamos trabajada nuestra mentalidad. Cuando hablamos de mentalidad también hablamos de 2 tipos principales, ¿no?, de mentalidades. Por un lado tenemos la mentalidad fija y por otro lado la mentalidad de crecimiento. Nosotros como emprendedores, que tenemos que desarrollar y hacia dónde tenemos que ir, hacia la mentalidad de crecimiento, pero ya no solo como emprendedores, cualquier persona, porque una mentalidad fija al final es una mentalidad estanca, ¿no? No queremos crecer en habilidades, en características personales, ¿no? Son fijas, inamovibles, mientras que la mentalidad de crecimiento es cuando tenemos una mentalidad abierta a las oportunidades, a aprender, a estar dispuestos a aceptar
pues que las cosas no salgan según lo que nos gustaría, porque estamos en una fase de aprendizaje. Una mentalidad de crecimiento es un enfoque que te va a promover la resiliencia, la perseverancia, la adaptabilidad, fundamental al final en el contexto de los negocios digitales. Así que trabajar nuestra mentalidad para poder tomar las decisiones adecuadas es imprescindible, y muchas veces partimos de una serie de creencias limitantes. Quiero compartir contigo 10 que han formado parte de mi vida durante muchos años. Se puede decir que ya las he superado, pero ha sido a base de la práctica, de cometer muchos errores, y en caso de que las estés viviendo, te animo a reflexionar sobre ello. Al final, hacer consciente el inconsciente es la base, y en eso consiste, ¿no? Compartir contigo estas creencias limitantes que yo he tenido, por si puedes hacer más consciente puntos que hasta el día de hoy a lo mejor no había reflexionado sobre ellos. Por ejemplo, cuanto más facturo, mejor me va. En mi caso, decirte que yo creía que, oye, si facturo mucho es que me tiene que ir bien, y si no me va bien ahora ya me irá bien mañana, porque, oye, es que no para de entrarme gente a borbotones. ¿Qué sucede? Pues más gastos también, es decir, tenía que contratar más personal, abrir local, más gastos de todo en general. ¿Y qué sucede? Que luego me ponía a hacer balance, suma y resta, y me daba cuenta de que no era ni mileurista, cuando desde fuera podía dar una sensación de que, bueno, estaba boyante, ¿no? Pero la realidad era muy diferente. Y esto con los años, que yo creía que iba a cambiar, pues si te digo la verdad, en proporción a todo lo que trabajaba, te puedo decir que estaba estancada, ¿no? Porque es que acumulaba muchísimos gastos. Así que cuanto más facturo, mejor me va. En mi caso, decirte que es una creencia limitante que a base de la práctica acepté que no era la correcta. Otra creencia limitante: si mi negocio online cierra es porque soy una fracasada. Bueno, decirte que una vez que cerré el negocio, me sentí fracasada. Y además tuve un duelo bastante duro durante más de 2 años. Me afectó mucho, me generó miedos, ¿no? A volver a fracasar. No lo vi como un aprendizaje. Cuando cerré el negocio, lo vi como un fracaso estrepitoso, porque yo misma asociaba el fracaso como CEO, y no tiene nada que ver. Es decir, no tomé buenas decisiones, pero eso fue un aprendizaje para luego haber podido crear un proyecto que sí que me es rentable, ¿no? A día de hoy. Pero en su momento, pues la verdad es que relacionaba mucho, pues, mi valía con mi emprendimiento, y sí, me sentí fracasada, y sí sentí pues esta afirmación, ¿no? De si mi negocio online cierra es porque soy una fracasada. Animarte a que, por supuesto, que en caso de que te vaya no tan bien como te gustaría, no lo relaciones contigo, no tiene que ver contigo, son decisiones, es porque tienes que aprender un poquito más, y esto es una oportunidad para ser consciente de que, bueno, pues te queda mucho más por aprender, y con lo cual mucho más por mejorar, ¿no? Así que creencia totalmente limitante que muchas veces nos paraliza y nos hace no llegar a nuestra zona de genialidad. Siguiente creencia limitante: los buenos emprendedores toman buenas decisiones. Bueno, otra creencia limitante que, junto con la del fracaso, que para mí están muy relacionadas entre sí, que los buenos emprendedores toman buenas decisiones, eso no es verdad. La mayor parte de los emprendedores, para llegar al éxito, primero fracasan varias veces, ¿vale? En varios emprendimientos, y eso ya es como una premisa que el éxito es el resultado de un aprendizaje continuo. Por otro lado, otra afirmación: el marketing es solo para grandes presupuestos. Bueno, decirte que increíble, ¿no? Yo que soy publicista, he trabajado en marketing antes de montar el negocio, pero esta premisa también, ¿vale? Esta afirmación también la tenía interiorizada, era una creencia limitante, porque yo sabía que el marketing se podía hacer con bajo presupuesto. El problema es que yo asociaba con que, oye, yo lanzo mi negocio, pues tengo que invertir mucho en publicidad. Ya desde el principio, no tengo que ni validar ni optimizar el producto, yo ya desde el principio ya voy a la fase última, que es la de escalada, de yo lo que tengo que hacer es invertir muchísimo dinero en el lanzamiento de mi negocio, de mi proyecto. Y esto es un gran error, ¿no? El marketing es solo para grandes presupuestos. Pues no, ni por un lado pensar de que el marketing, es que el marketing con un WhatsApp, para que te hagas una idea, y una página web, puedes perfectamente crear un embudo de venta, una experiencia del cliente maravillosa, que te terminen comprando, y únicamente estás utilizando 2 herramientas.
Y a lo mejor hasta a nivel orgánico, ni siquiera con publicidad de pago, aunque bueno, eso ya ahondaremos cuando hablemos del marketing digital. Pero el tema es que ni siquiera lo que son las herramientas te van a salir caras y ni siquiera a la hora de lanzar un proyecto desde la fase inicial tiene por qué ser caro, al contrario, porque hay que validarlo. Así que el marketing no es solo para grandes presupuestos. Otra creencia limitante: ser workaholic es sinónimo de éxito. Bueno, que sepáis que esta es la que más me ha costado y liberarme de esta creencia limitante. Para mí, trabajar era sinónimo de éxito. Que por supuesto hay que trabajar para conseguir buenos resultados. ¿Quién va a decir lo contrario? Pero no es la base única y exclusiva del éxito. Si tú estás ofreciendo un producto que no termina de gustar, el mercado no está preparado, por mucho que trabajes 14, 15, 16 horas al día, los resultados no van a ser los esperados, no vas a tener éxito. Entonces no solo depende de las horas que dedicas al trabajo, al contrario, a veces siendo efectivo en la productividad, automatizando procesos y centrándote en aquello que realmente funciona y quitando lo que no, trabajando así muchas menos horas, consigues muchísimos mejores resultados. Así que esta es una creencia limitante enorme. Y gracias a que he podido superar esta creencia, ahora también tengo que decirte que disfruto mucho más emprender. Por otro lado, otra creencia limitante: el cliente siempre tiene la razón. Pues el cliente no siempre tiene la razón, no. Además, al cliente hay que saber educarlo. Yo es una cosa que he aprendido después de tantísimos años en atención al cliente y gestionando miles de clientes, es que hay que saber educar al cliente. El producto y el servicio lo conoces tú mejor que nadie. Entonces, bueno, cómo lo comuniques va a ser la base para que el cliente pues, se pueda comportar de la manera efectiva que tú necesitas. Así que el cliente no siempre tiene la razón. Y hay que competir por precio. Bueno, aquí hablamos un poco ya de la estrategia, ¿no? Hay tres tipos de estrategia: está la estrategia de comparación, la estrategia por precio y la estrategia por diferenciación. Por supuesto, yo te voy a recomendar que compitas siempre por diferentes de la diferenciación, porque no vas a competir con nadie. Es como el océano azul. Cuando competimos por precio, te estás exponiendo a los caprichos del mercado. De repente entra como competidor tuyo una empresa que pone los precios muchísimos más bajos, o varias empresas, y tú vas a tener que adaptarte al mercado. Otra estrategia que te comentaba antes es la de comparación. Está muy bien porque al final esa parte competitiva, ¿vale? Pero no puede ser determinante para la estrategia de tu negocio. Y luego, por último, está la estrategia de diferenciación, que esta es la que siempre voy a recomendar, porque aquí nunca tienes competencia. Parte de la autenticidad de tu marca, por ejemplo aquí la marca personal, ¿no? ¿Por qué se recomienda tanto? Porque al final en la marca personal, cuando tú trabajas esa estrategia, es que como tú no hay nadie, es como Laia, como yo no hay nadie. Así que otra creencia limitante es que hay que competir por precio. Decirte que en mi caso, cuando monté mi negocio de SEOs, yo competía por precio. Yo empecé a competir por precio y luego me di cuenta y dije, no, hay que competir por la experiencia del cliente, que la voy a hacer desde una estrategia de diferenciación, y voy a hacer que la experiencia cuando entre en mi tienda el cliente y me termine recomendando sea única, y lo conseguí. Reafirmo que la estrategia de diferenciación, en que trabajes esa experiencia del cliente, es lo más efectivo, igual que tu marca, que sea única, ¿no? Que esos colores, tipografía, formas, que exprese autenticidad, honestidad. Otra creencia limitante: el dinero es mi enemigo. Bueno, es que el dinero te corrompe, ¿no? El dinero es malo, el dinero. Al final es maravilloso porque gracias a él vas a poder hacer cosas increíbles y desarrollar ideas en el plano físico, ¿no? Entonces es una herramienta. Cómo usemos esa herramienta, eso ya es otra cosa, pero eso es algo particular de cada uno. Así que el dinero no es nuestro enemigo. Decirte que en mi caso me autosaboteé varias veces con este tema, porque claro, yo asociaba la humildad con no tener dinero. Y además era algo que yo creía que estaba totalmente distanciada de esa creencia, y luego cuando te empieza a ir más o menos bien, tienes dinero, ves que lo gastas, de repente lo tienes, de repente no, y dices, pero ¿por qué lo estoy gastando de esta manera descontrolada? Y empiezas a indagar un poco en el autosabotaje que te estás dando. En mi caso, decirte que al principio del negocio vi que sí, que tenía esta creencia, que el dinero era mi enemigo, no lo quería conmigo.
Luego sí, pero inicialmente ya te digo que tenía mucho sabotaje. No sé si en tu caso te sientes identificado, identificada, y en caso de que sea así, te animo a que investigues. Hay muchos libros, Padre Rico, Padre Pobre, que seguro que te suena, bueno, relacionados con la educación financiera, ¿no? Te animo a que pues reflexiones, ¿no?, sobre ello, y que sepas que hay muchísima información en internet que te puede ayudar a desbloquearte sin tener que ponerlo en práctica, ¿vale? Porque eso ya sabemos qué significa en el negocio perder dinero también. Por otro lado, otra creencia limitante, el jefe siempre el malo. Bueno, que sepas que esta creencia para mí, a nivel inconsciente, la tuve durante muchísimos años. Y era muy complaciente. ¿Por qué? Porque al final no estaba utilizando una comunicación efectiva, estaba utilizando una comunicación pasiva. Pues me decía una serie de cosas que a lo mejor yo no estaba de acuerdo con ellas, por no querer hacer daño a su perspectiva, y entonces en vez de ser más directa y efectiva a la hora de comunicar poniendo límites, pues bueno, pues a lo mejor tienes razón, habría que verlo de esta manera o de esta otra, que está muy bien porque oye, somos un equipo, ¿no? Todos forman parte al final del proyecto y hay que escuchar todos los puntos de vista, pero tampoco ir de complaciente. Y por otro lado, tienes o ser complaciente o, en caso de que tengas esta creencia limitante, pues ser un poco hitleriana, ¿no? De tener esa comunicación más agresiva, de yo digo esto y se hace y punto, que soy tu jefe. 10ª creencia limitante. Emprender online es muy difícil y es caro. Bueno, lo de caro viene relacionado con ese punto anterior que te había dicho, ¿no? Porque con el marketing también esa creencia limitante, ¿no? De que, oye, si promociono el negocio me va a salir caro. Pues eso, como va muy relacionado a nivel digital, pues el marketing es caro, entonces ya es que me va a salir carísimo. Bueno, pues no es caro emprender, ¿vale? Y es muy difícil, tampoco es muy difícil. El tema es conocer los sistemas. El tema es tener conocimiento y esas competencias para liderar en red. Y primero, aprender. Y luego practicar, pero no aprender mientras practico y casi practico antes según esas creencias que yo tengo de lo que significa emprender o las decisiones que hay que tomar. Entonces ahí sí que te puede salir muy caro y te va a ser muy difícil y te va a entrar el parálisis por análisis, pero si lo haces partiendo ya de una base de conocimiento, habiendo desarrollado previamente las competencias de liderazgo en red y has puesto en práctica esas competencias basándote en productos mínimos viables, ¿vale? Porque al final la idea es testear inicialmente si la idea tiene una cierta proyección o no. Te aseguro que no es ni 1/3 de lo caro que te puedes estar imaginando. Así que otra creencia limitante aquí es falta de conocimiento. Partiendo de este último punto, quiero hacer una breve introducción de lo que es la visión estratégica y lo que significa también desarrollar el conocimiento en red. Cuando hablamos de visión estratégica estamos hablando en tener una perspectiva en el corto, medio y largo plazo de las diferentes acciones que vamos a realizar. ¿Por qué es tan importante tener esa visión? Porque al final nosotros tenemos que planificar para conseguir unos objetivos, ¿no? Los objetivos que nos hayamos marcado. Y esos objetivos que nos hemos marcado, al final tienen que poderse ir resolviendo y consiguiendo a lo largo del tiempo, ¿no? De un tiempo determinado. Por eso también cuando planteamos los objetivos, estos objetivos para que sean eficientes, hay una herramienta que se llama la herramienta SMART para realizarlos, porque tenemos que poder medirlos, tenemos que definirlos en el tiempo, tienen que ser específicos, tienen que ser medibles y tienen que ser relevantes, ¿no? Tiene sentido que te pongas como objetivo, no, quiero conseguir 50 seguidores en los próximos 4 meses, ¿no? Que ese sea tu objetivo para que tu proyecto sea viable, por ejemplo. No tiene ningún sentido, no es razonable, ¿no? No es relevante. Bueno, pues al final, cuando partes de un objetivo, ¿vale? En los negocios digitales, tienen que ser efectivos y tienen que partir a partir de una planificación posterior que vas a desarrollar al hacer la estrategia, y eso es la visión estratégica. Y la visión estratégica es algo que nos cuesta desarrollar, es una competencia que tenemos que una habilidad que tenemos que practicar, porque nosotros partimos del pensamiento táctico. Al final, nosotros para sobrevivir, ¿no? Ya desde hace cientos de miles de años, pues hemos aprendido que para sobrevivir tenemos que pensar en el corto plazo.
Y pensar en el corto plazo, por eso esa sensación, el cortisol maravilloso, ¿vale? Que nos viene el estrés de tengo que hacerlo para mañana. Y es que ya tendría que estar hecho ya desde ayer. Y es que ahora tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Vivimos muy en el corto plazo, somos cortoplacistas y es normal, es que es de manera instintiva nos viene. ¿Qué sucede? Que para desarrollar estrategias, para hacer una buena planificación, marcar buenos objetivos y conseguir resultados que nos lleven al éxito en nuestro negocio, necesitamos tener mentalidad desde la visión estratégica. Por ejemplo, Steve Jobs, que es alguien que voy a mencionar muchísimo en este podcast porque para mí es un referente increíble como emprendedor y visionario, él se dedicaba todos los días a reflexionar entre 2 y 3 horas para tomar decisiones, porque él ponía en práctica el principio Pareto, que es una herramienta que te va a ayudar a desarrollar el pensamiento estratégico, en la que nos dice este principio, el 80% de los resultados vienen del 20% de las acciones. Por ejemplo, si llevas más de un año emprendiendo, te animo a que hagas la siguiente práctica para que pongas el principio Pareto en tu negocio ya a desarrollarse, ¿no? Piensa en todos los clientes que has tenido y analiza cuáles son aquellos que te han dado el 80% de los resultados. Y si seguimos la mentalidad de Steve Jobs, lo siguiente que tendríamos que hacer es desechar todos los que no nos dan ese 80% de los resultados. El principio Pareto es un principio que nos ayuda al final a tener claridad, a ser más productivos, enfocarnos, a tener una mayor visión estratégica, porque nos obliga a analizar y luego pensar en cómo mejorar no solo en el corto, sino también en el medio y en el largo plazo. De herramientas de visión estratégica, y de este punto hablaré muchísimo más, otra competencia que es la comunicación en red. La comunicación en red es fundamental porque al final, si tú quieres promocionar tu negocio en el entorno digital, tendrás que dominar el medio, ¿no? Y cuando hablamos del ecosistema del marketing digital, estamos hablando de los medios propios, los medios ganados y los medios pagados. Estamos hablando del SEM, del SEO, conceptos que a lo mejor no te suenan de nada y que son fundamentales al final para promocionarnos de manera efectiva en Internet, porque cuando estamos hablando del SEO estamos hablando del posicionamiento orgánico en buscadores y tenemos que saber cómo podemos posicionarnos en Internet a nivel orgánico, pues a través de palabras claves, pero también a través de vídeos, de imágenes, en los diferentes buscadores como Google, Yahoo, ¿no? Navegadores. Y luego, por otro lado, tenemos el SEM, que es al final cómo nos posicionamos a través de la publicidad de pago. Y para eso significa que tenemos que dominar las herramientas donde vamos a poder hacer nuestras campañas publicitarias, como por ejemplo es las campañas en Meta Ads, en Google Ads, en Bing Ads y los medios que, como bien mencionaba antes, pagados, ganados y propios, que están dentro, ¿no?, de este SEM y de este SEO para posicionarnos y llegar a nuestra audiencia, también tenemos que entender, ¿no?, qué significa cada uno de ellos y cómo se relacionan e interrelacionan entre sí. Después de haber conocido 2 de las competencias fundamentales para que lideres de manera efectiva en Internet y luego, por otro lado, hayas reflexionado sobre esas creencias limitantes que pueden a día de hoy estar limitando tu potencial emprendedor, espero que esta semana te sirva para también indagar en estos conceptos y aprovechar para aprender sobre ellos. Nos vemos en el 6º episodio.